Amici cari della Formula 1, ben ritrovati. Estamos de nuevo por este año 2022 en el primer episodio aquí en F1 en el café por este año. Sería el 40 episodio, sería el episodio número 40 en esta serie de Benzinaio, el templo de la F1 en español. Y hoy tenemos un episodio bastante importante, un invitado también bastante importante que en unos aproximadamente 2 minutos estará acompañándonos para hablar sobre todo el reglamento nuevo de la Fórmula 1 que ha tenido que comenzar en el año 2021, pero debido al tema del COVID ha tenido que retrasarse y será ahora cuando en este año 2022 podremos ver los nuevos coches. Los coches de los que hablaremos ahora, junto a un invitado especial, junto a nuestro invitado que ya estaremos comentándoles quién será. Será un invitado bastante importante, será una persona, una voz muy importante, digamos, en toda América, que se basa y narra la Fórmula 1 desde hace unos tantos años que estamos acostumbrados a escucharlo junto a tantos compañeros y que han estado aquí en Benzinaio: Juan Foserolli, Mauricio Gallardo Damon, Cristian González Rojo también, y que es también nuestro querido Fernando Tornello, que estará con nosotros ya desde aquí a las 21 horas aquí en España, y que ya en Argentina son las 5 de la tarde. Vamos a conectar con, en este momento, vamos a ver. Mientras tanto, vamos a comentar todo. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo está? Buenas tardes allá en Argentina y buenas noches aquí en Madrid. Bueno, sí, tenemos una diferencia importante y me parece que una temperatura diferente también importante, ¿no? Porque aquí estamos en pleno verano caliente. ¿Cómo estás? Te digo, bastante importante la temperatura, bastante bien. Muchísimo, muy agradecido por contar contigo en el episodio de hoy, una persona tan importante y que la voz de toda América en cuanto a la Fórmula 1, como comentábamos, ha estado bastante curiosa la manera en cómo conocimos a Juan, a Foserolli, hace 2019. Nos encontramos en un centro comercial allá en Barcelona cuando vivía yo en aquel momento en aquella ciudad, y que a posteriori logramos hacer un episodio bastante interesante y una anécdota bastante importante. Fer, para el día de hoy agradecerte y comentar también la temperatura en que estamos aquí en Madrid, la diferencia, que tengo muchos amigos que están en Mendoza, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Bariloche. Quilmes estaba en 42 grados. Aquí en Madrid estamos ahora en 5 grados y la verdad que las manos se pueden notar que el frío me hace bastante daño en este momento. Pero ¿qué tal allá en Argentina en este momento? Bien, acá hoy no hace tanto calor como la semana pasada, ¿no? Hoy estará en 27, 28 grados. La semana pasada tuvimos una semana de sensación térmica de arriba de 46 grados, así que, como te imaginarás, muy duro, ¿no? Es decir, el clima aquí. Yo veía en Twitter que seguidores, así que viven en Canadá, que tuiteaban que tenían 25 grados bajo cero y nosotros estábamos con 46 arriba, es decir, que teníamos una diferencia de unos 70 grados, ¿no? Entre unos y otros. Pero bueno, son las estaciones que nos toca vivir. Eso sí, para abordar el tema del día de hoy, Fer, ya que hoy estamos en el episodio número 40 aquí en F1 en el Café, vamos a hablar sobre todo lo que nos espera en la Fórmula 1 para esta temporada. Van a haber muchas modificaciones en cuanto a que se esperaba el reglamento nuevo que era para el año que ya ha pasado, la victoria que se ha llevado Max Verstappen en su primer campeonato del mundo, el campeonato número 34 diverso que se lleva un piloto en la historia de la Fórmula 1, y que abordaremos, y que hasta el día de ayer no se ha dado noticia en cuanto a lo que serán los equipos, los nuevos coches, en cuanto también el calendario que se ha modificado y que se modificará también en cuanto a la durabilidad, en cuanto durante el fin de semana. Se ha reducido un día menos, en cuanto incluso en Monte Carlo, cuando que la tradición de tantos años atrás se verá afectada en cuanto a esta tradición. Para en cuanto a lo que más nos llama la atención y lo que más incertidumbre nos da, que claro, nos dicen, ¿quién será? ¿Qué hegemonía podremos ver a partir de este año? ¿Qué equipo podrá estar adelante, el tope de la clasificación el próximo año? De momento no se sabe, serán todas hipótesis, pero lo que
es una evidencia en cuanto los coches en cuanto nos traerán la modificación. ¿En qué podemos ver, Fer, lo más evidente y qué se pretende con el nuevo reglamento de la Fórmula 1 modificar para que este año 2022 sea un tanto más emocionante o podremos ver más adelantamiento de lo que ya estamos acostumbrados a ver? Bueno, la primera cosa que puedo decirte es que hay una gran ironía en lo que está pasando, ¿no? Porque la gente de Fórmula 1, encabezada por Ross Brown, viene trabajando, como bien lo decías, hace bastante tiempo en este reglamento, que en principio se iba a poner en marcha en 2021, después por la pandemia pasó para 2022, y venimos de un 2021 tan extraordinario en cuanto a campeonato que yo no sé si este nuevo reglamento, los nuevos coches van a poder igualar siquiera lo que fue el campeonato pasado, ¿no? Pero bueno, imaginemos que va a ir todo bien. Ross Brown y compañía han querido básicamente tratar de que haya más pelea directa en pista, de que los autos que vienen detrás de uno que puede ir liderando o que va adelante no tengan tanta turbulencia en ese aire que se desprende, ¿no? Por todo ese trabajo aerodinámico que tienen los autos de Fórmula 1 y que generaba justamente todo ese aire sucio, esa turbulencia de atrás y no se podían acercar y les costaba superar al auto de delante. Por ahora, como bien lo decías también, es una incógnita. Yo pienso que los técnicos que han trabajado son idóneos, son capaces y se va a mejorar en ese punto, pero la verdad que quiero ver los autos en la pista, quiero verlos con estas llantas o ruedas de 18 pulgadas, a ver cómo van, con esas alas traseras que tampoco sabemos nadie, ni tú, ni yo, ni nadie en este momento, si las que hemos visto hasta ahora son solamente como para mostrarnos un poco lo que pueden ser los autos y serán diferentes cuando los pongan en la pista, ¿no? Porque también a mí me generan dudas en cuanto a si va a servir mucho o no el DRS con esas alas como han sido concebidas, por lo menos para el auto de prueba que nos mostraron. Así que hay muchas incógnitas que yo creo que se van a empezar a resolver un poco en Barcelona, pero básicamente en las segundas pruebas, ¿no? En las de Bahrein, que ya van a ser las pruebas muy, muy enfocadas a lo que va a pasar en la primera carrera del año, en marzo. Fer, una cosa de lo que estableces tú en cuanto a, hay que resaltar en cuanto a lo que tú comentabas, en cuanto a aprovechar o quitar ese aire sucio que afecta al coche que viene detrás para poder aprovechar y sobrepasar al que viene delante. En cuanto a Motorsport, establecían que hacían un esquema en cuanto a cómo afectaba en las tres partes del monoplaza, en cómo aprovechaba el downforce o la influencia aerodinámica para poder tener más prestación en pista. Aproximadamente sería unos 33% en cada una de las tres partes, es decir, un tercio igual en cada uno. Ahora, cosa que también veremos, ahora el tema del efecto suelo que se aprovechará de nuevo. Hablamos del efecto suelo, es este efecto que se genera por las partes de los costados, estas minifaldas que se colocan en los costados, que genera el efecto Venturi, que eso es, mientras más presión genera por la parte interna del coche, eso generará más incidencia aerodinámica por la parte de abajo del monoplaza, cosa que afectará de menos en la incidencia o afectar en el coche que viene por la parte de atrás, cosa que esto favorece en el adelantamiento. A ver, es un tema bastante técnico, pero en cuanto a la parte del coche, la parte central, la parte digamos, de debajo, será el porcentaje que varía, sería 25, 50 y la parte 25 en la parte trasera, es decir, sería la mitad de toda la incidencia aerodinámica que estaría afectando el coche, sería la mitad en la parte de debajo, que es con ello que lo primordial que tienen que buscar los coches es sellar el fondo plano para que también veremos todas estas lagunas que... ¿Cómo ves el tema de las lagunas que puedan afectar? Yo me inclino un tanto con Red Bull, que son los que siempre aprovechan toda esta factor aerodinámico para aprovechar y para poder generar más incidencia que el coche, a priori, que al final pueda ir más rápido. Sí, el año va a ser muy interesante. Enseguida te quiero decir un par de palabras sobre el tema del efecto suelo, que es algo ya muy viejo en la Fórmula 1, viene de los años 70, lo inventó Colin Chapman con el Lotus 77, después con el 78 y mucho más con el Lotus campeón, el Lotus 79, que ganó el campeonato del 78, ¿no? Con Mario Andretti. Pero lo interesante de este año para mí va a ser lo siguiente. Como decías, Red Bull es el que aprovecha, vía Adrian Newey, su diseñador estrella, toda la parte reglamentaria que le otorga la aerodinámica al auto, ¿no? Y yo creo que lo van a aprovechar bien, tanto en la parte frontal
como en el difusor trasero, y muy bien también con la parte del efecto suelo. Por otro lado, tenemos las unidades de potencia, los motores, que va a seguir siendo el de Mercedes el más potente, eso no tengo ninguna duda, por más que se anuncian mejoras en Ferrari por el tema del combustible. Hay que ver cómo trabaja Red Bull con esos motores que eran de Honda y que ahora van a seguir preparando ellos. Yo creo que ahí va a tener una ventaja Mercedes en la unidad de potencia y tal vez una ventaja Red Bull en la parte de chasis. Hay que ver cuál se impone de las dos, ¿no? Las mejoras en cuanto a aerodinámica son siempre pequeñas. En cuanto a una planta, una unidad de potencia que tenga 20, 30 o 50 caballos más que la otra, en una recta te pueden sacar medio segundo, y en estos circuitos que tienen dos rectas largas con dos zonas de DRS, medio y medio segundo es un segundo ya solamente en eso, ¿no? En la unidad de potencia. Esto lo decía también el ingeniero Scalabroni muy bien, que él sabe muchísimo de todo esto y explicaba justamente este tema de las PU o de las unidades de potencia. Entonces, hay que ver quién se impone. Yo no daría nada por sentado hasta verlos en la pista, porque este año último, 2021, nos llevamos ya varias sorpresas, ¿no? Donde creíamos que iba a ganar Mercedes, ganaba Red Bull y viceversa. Eso fue lo lindo del campeonato. Y en cuanto al otro tema, el del efecto suelo, ese es un tema muy interesante que planteabas y que la Fórmula 1 me parece que hace bien en traerlo, porque nosotros lo vivimos hace 45 años, pero ahora va a estar mucho más ayornado, desarrollado, hay mejores materiales. El efecto suelo, básicamente, como lo explicaste, es ese aire que pasa por debajo del auto, tratar de encajonarlo como si fuera un tubo, el tubo Venturi. Eso hace que el auto, como dicen los italianos, deporte, ¿no? La deportanza del auto, es decir, que se pegue al piso por el aire que pasa muy rápido y succiona al auto. Lo que pasa es que aquí vamos a tener que, o los pilotos y los ingenieros van a tener un desafío grande, porque yo recuerdo que en los años 70, 77, 78, 79, Lotus y los que copiaron rápidamente a Lotus, ¿no? Que fueron todos, Ferrari, Tyrrell, McLaren, todos crearon el efecto suelo con las polleritas a los costados para que no se escape por el costado de ese auto, ¿no? Que se genere esa succión con el tubo Venturi. Todos llegaban a las curvas y doblaban casi como venían. Es decir, como el auto va succionado al piso, pegado al piso, se dobla muy rápido. El problema venía en aquellos momentos, en aquellos años, cuando, por ejemplo, una pollerita de un costado tenía un problema, el aire se escapaba, el piloto llegaba muy rápido y ya no tenía esa succión porque le perdía el aire por el costado y los autos se estrellaban, terminaban contra las barreras. Yo creo que ahora lo van a hacer con mejores materiales, de mejor calidad, de mejor manera, mucho más probado. Debería ser, por lo menos 45 años después, deberían haber mejorado, ¿no? en ese aspecto. Pero va a ser riesgoso también, porque van a doblar muy rápido los autos con el efecto suelo y ante cualquier problema o desnivel de pista, que ahora hay muy pocos, o problema con una skirt, una pollerita lateral, seguramente van a tener algún inconveniente. Pero va a ser muy, muy lindo. Estaba leyendo declaraciones de pilotos como Nico Hülkenberg, que decía que él no creía que los autos van a ser más lentos, ¿no? Sí. Y yo creo que a lo mejor pueden ser lentos al principio, pero enseguida la tecnología, los ingenieros van a superar eso por este tema. El efecto suelo los va a hacer doblar muy rápido a los autos. Y bueno, y después viene el motor en la recta, ¿no? Es así, Fer. Y otra de las cosas que en cuanto para favorecer a todo este, porque no solamente, digamos, la parte del chasis, toda la parte del coche, depende de un factor importantísimo, que es el único contacto del coche con el asfalto. Hablamos de las gomas. Las gomas se han incrementado de 13 pulgadas a 18, es decir, va a ser menos digamos, la batistrada, digamos, el compuesto de la goma que va a tener que mantener degradaciones. Va a ser menos la degradación, es decir, que va a poder el piloto exigir un poco más de lo que puede exprimir del coche. Igualmente ellos veremos las cubiertas en las llantas, cosa que también favorecerá a encapsular este aire que no se pierde a la goma estar girando, el aire va saliendo de ahí, va a ser encapsulado, lo que lo veíamos también en el año 2009, recuerdo cuando estaba en Monza en aquel momento que se veían todas esas cubiertas que estaban en los coches y claro, estéticamente no lucen bien, pero lo que queremos es que corran bastante y que pueda verse batallas, y claro, que se vea bien y que pueda ganar y que pueda haber competencia. Para nosotros, todos los aficionados, sería fantástico, pero siempre hay que sacrificar algo para poder ver, digamos, las batallas que tanto queremos que
vimos bastante en el año 2021 cuando el reglamento no se había aún incluido en la categoría. ¿Cómo influye también las cubiertas, Fer, en cuanto al coche y para que pueda favorecer todo el aire que en teoría, y que una cosa que no he entendido muy bien, que porque si se quiere favorecer incluso un poco más que en la parte de debajo, para favorecer en el efecto suelo, ¿por qué sigue el DRS en la competencia? En cierto modo va a haber una cierta incidencia del flujo aerodinámico en la parte superior del coche y, digamos, restando a la parte inferior que puede favorecer o sacrificar un tanto lo que se quiere pretender. Sí, yo creo, y eso no te podría decir con exactitud qué cantidad de flujo va por arriba y cuál va por abajo. Lo que sí sé que el que va a ir por abajo va a ser muy importante porque ese tubo Venturi que se forma, como te decía, succiona al auto de una manera que lo pega, lo agarra a la pista. También hay que tener en cuenta, en base a lo que preguntabas de las gomas, de las ruedas o llantas, como le decimos nosotros. Nosotros llantas le decimos al ring, ¿no? Es decir, aquí en Argentina, básicamente. El apoyo de las ruedas va a ser mayor, va a tener mayor superficie de apoyo que el año pasado. Y ese carenado, ese cubre llantas que hemos visto en algunas pruebas o en algunos tweets también que salieron ya preocupados por lo que se puede mostrar, a mí no me preocupa para nada porque los autos en general se van a ver mucho más lindos, me parece, mucho más estéticos, aerodinámicos, ¿no? Es decir, con otra forma. Me da la impresión de que vamos a tener autos mucho más lindos que los de los últimos años. Y lo importante es el rendimiento, que eso también lo explicabas recién. El rendimiento va a tapar todo. Cuando el auto va rápido, el auto se transforma en un auto lindo. Pues por más que sea un engendro, el auto veloz, el que gana, como decía Fangio, siempre es el más lindo. Y eso nos ha pasado todos estos años. Cuando un auto va muy bien, a uno le empieza a gustar, porque lo ve más, lo ve en fotos, lo ve en videos, entiende la parte técnica. Yo creo que hay una parte estética que va a ser interesante y linda, pero una muy importante, que es la parte técnica de estos autos, que también creo que puede llegar a pasar otra cosa. No sé si te acuerdas, cuando arrancaron los motores híbridos en el 2014, en las primeras carreras era un drama, los autos se quedaban parados en la pista, se corrían 2 vueltas y se rompían los motores, se quedaban en silencio, mudos. Yo creo que va a haber un ayornamiento, vamos a necesitar unas cuantas carreras al principio como para llegar al poderío o al potencial, que desarrollen el potencial que va a tener este nuevo reglamento en los autos. Así que no me extrañaría que al principio pueda haber algunas sorpresas. Por otro lado, tampoco me extrañaría que sigan ganando los que ganan hasta ahora porque son los equipos más poderosos, los que vienen trabajando de antes. Y lo que sí me gustaría que Ferrari y McLaren eleven todavía su nivel, Alpine, que tiene un gran piloto como Alonso también, y sea una lucha de 4 o 5 marcas, ¿no? Eso haría grandiosa la Fórmula 1 del 2022. Eso sí, y hablando tanto también sobre las presentaciones de los coches y un tanto sobre los equipos que queremos que retornen en el top de la clasifica, hablando también de que no queremos que suban uno y vayan otro, queremos que suban todo al final. Claro. Hemos visto mucha revolución en cuanto últimamente, en cuanto al PIN. Toda Loren Rossi al final ha revolucionado completamente el equipo. Claro, él asegura que lo que va bien se va a quedar bien, pero ha quitado muchas fichas, digamos, dentro de ese ajedrez que al final Marcel Budowski, Alan Prost, que no estuvo muy contento de la manera como ha salido. Claro, suena Stannauer también para que pueda entrar como team principal. Son muchas las fichas que se están moviendo dentro del equipo cuando están muy cerca que todos los equipos vengan a España para poder probar. Claro, nosotros lo decimos porque estamos fuera del Creo equipo. que le tendríamos que pedir a los fans de Alpine y de sus pilotos un poquito de paciencia. Ustedes vieron lo que pasó con McLaren. McLaren estaba en el fondo del mar prácticamente y empezó a subir, a renacer, pero le viene llevando 4 o 5 años este renacimiento y está llegando alto. De hecho, ya ganó en Monza el año pasado. De hecho, ha sumado podios. Lando Norris va muy bien, Ricciardo va muy bien. Yo creo que Alpine necesita todavía algunas temporadas para llegar a la cima, salvo que el milagro de un reglamento nuevo lo coloque en un lugar donde yo no espero que esté, porque, como decías, todos estos cambios también necesitan tiempo. Cuando llegue Safnauer, si es que finalmente asume, va a necesitar un tiempo de reacomodamiento. Se fue Budkowski, se fue, bueno, Alain Prost. Alain Prost no incidía tanto en cuanto a la parte técnica, pero tal vez
con la relación con los pilotos, y sobre todo con Ocon, ¿no? Porque yo creo que Alonso no necesita demasiado un consultor, sí alguien que le pueda mostrar algo desde afuera tranquilo, como Alain Prost, que, bueno, que conocía muchísimo de esto, pero me parece que en la parte técnica es donde nos tenemos que enfocar y me da la impresión como que Alpine va a necesitar, yo creo que tal vez pueda ganar alguna carrera, pero no sé si no van a estar para la pelea del campeonato, me parece, ¿eh? Sí, en España pienso que es mucha la presión y es mucha la expectativa que se le genera a Fernando Alonso, incluso a Carlos Sainz, que, Sí, a ver, recordar que Fernando Alonso ha retornado a la categoría. Y ya sé si en España, aquí, que quiere victorias, porque si no, no se llega, no era el de antes. Un poco de paciencia. En la Fórmula 1 las sí, cosas no sí. son rápidas. En la Fórmula 1 recordar que no, Red Bull no lo ha tenido tan sencillo. Recordar que McLaren al Alonso irse de Ferrari en el 2014 para entrar en McLaren en el 2015 con el McLaren Honda, no tuvieron paciencia, no estaban conformes. Red Bull aprovechó esta oportunidad, le ha colocado el motor Honda al Tauri o Toro Rosso como estaba en aquel momento, han desarrollado conjuntos ingleses con los nipones, ahora no estará denominada la unidad de potencia Honda, será a partir de Red Bull. Han comprado, han adquirido todo este compendio de motores, pero ahora vemos los resultados en cuanto a Red Bull y lo que veíamos de McLaren, que hubo un momento muy duro, incluso que no tenían patrocinio. Claro, esa impaciencia que tienen de los equipos en la Fórmula 1 Sí. no es algo inmediato que puede generarse, que pueda generar victorias de un día para el otro. Pero esperemos que pueda ocurrir, puede que nos equivoquemos, puede que la cosa sea igual, no sabemos de momento nada, simplemente son hipótesis en cuanto a lo que puede suceder Sí. este año. Dime, Yo lo que Fer. veo, perdón por la interrupción, pero justamente hablando, y como sé que al público español le interesa, obviamente, sus pilotos, ¿no? Tanto Sainz en Ferrari como Alonso en Alpine, yo creo que Alpine hay que ver cómo supera estos cambios que ha tenido de último momento. Creo que lo de Butkowski estaba previsto, lo de Alain Prost me parece que fue más reciente la decisión. Hay que ver cómo supera esto y cómo junta esto con el desarrollo tecnológico, ¿no? Con toda la tecnología del nuevo reglamento, a ver qué auto han construido, a ver si va de acuerdo. Bueno, he leído tanto de ese famoso plan que es una figura el plan, ¿no? El plan ese, la verdad que bueno, es una figura para divertirse bien con todo esto. Yo siempre fui un admirador enorme de Fernando Alonso. En aquellos años donde Alonso ganaba me tildaban de fanático de Alonso, y la verdad que yo lo que hacía era destacar a un gran piloto, como después he destacado a Vettel, a Hamilton, a Verstappen, en su momento a Schumacher y antes a Ayrton Senna. Es decir, el piloto que hace todo bien merece el elogio, y si hay que criticar también se critica, pero en general se llevan elogios. Ahora, yo creo que si hay una palabra que le tenemos que decir a la gente, a los fans de Alonso, es paciencia, porque Ferrari, cuando llegó Jean Todt en el 93, Ferrari estaba destruido, no ganaba desde el 79 un título, y le llevó varios años. Llegó Schumacher en el 96 y ganaron en el 2000 el primer título de una seguidilla. Cuando llegó Red Bull, 2005, 2006, ganaron en el 2010 recién con Sebastián Vettel. Ahora McLaren viene renaciendo, pero ya llevan 2 o 3 temporadas y le faltan 1 o 2 más todavía para llegar al tope. Entonces, lo que decíamos un poquito, no se llega de un día para el otro ni de un año para el otro de muy bajo al tope a ganar el campeonato. Esto pasó con Brown, pero fue un milagro. El equipo Brown en el 2009 es digno de un cuento o de un análisis aparte del que estamos haciendo, ¿no? Pero es una excepción que confirma la regla. No se llega tan rápido, así que paciencia. Yo creo que Red Bull y Mercedes van a seguir peleando. Ojalá que Ferrari, que estaba más cerca, pueda consolidarse, también McLaren, y ojalá que pueda subir un par de escalones el equipo Alpine. Si consigue subir un par de escalones va a ser una temporada exitosa. Sin duda que sí, y una de las cosas también que en cuanto a que comentabas de Brown GP, justamente hoy está cumpliendo años Jenson Button, el campeón de aquel momento, que contaban solamente con 3 coches, digamos, en aquel momento que era Ross Brown ha adquirido completamente en bancarrota el equipo Honda y para desarrollarlo y llegar en extremi a unas prácticas de pretemporada y desarrollar el doble difusor y llegar en Australia Y ganar.
O sea, nadie se esperaba y una potencia que tenía y claro, la adherencia aerodinámica y el rendimiento y la performance que tenía el BGP 001 era algo alucinante que, claro, de momento es algo que ha pasado solamente algo en la historia, algo que no se repite, algo que no es habitual ver en la Fórmula 1, llegar, ganar y ya sé cambiar a otro equipo. Era, claro, completamente algo Sí, fue no muy usual excepcional. verlo. Claro, fue excepcional y encima ganaron finalmente. Red Bull estaba muy fuerte ese año también, solamente que, como decimos nosotros, Brown los madrugó con el doble difusor, ¿no? Entendió el reglamento de una manera, encontró un hueco en el reglamento, diseñó el doble difusor y les ganó con eso. Pero hay que recordar que Jenson Button ganó 6 de las primeras 7 carreras, después no ganó más. Y el Después que no ganó ganó un par más. de carreras en la segunda mitad fue Rubens Barrichello, el compañero. Y al final, si el campeonato duraba un par de carreras más, no sé si no se lo ganaba Red Bull. Entonces, fue un caso excepcional el de Brown. Lo tomémoslo así en la historia de Fórmula 1, es un hecho para destacar. Pero el trabajo a largo plazo es el único que rinde frutos, ¿eh? Es así. Una de las cosas que también nos llama la atención, Fer, en cuanto a el orden de cómo se ha estructurado el nuevo fin de semana para la Fórmula 1. Se han quitado los jueves, ya no van a formar parte de los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingo. Contando también con las 6 carreras sprint o la clasificación sprint que veremos durante esta temporada 2022. Recordaré que en el año 2021 han habido 3, ahora serán 6, el doble, que podremos ver que desde lo personal no me terminó de agradar, pero probar cosas nuevas a veces no está bien, a veces no está mal. Prefiero que la cosa se quede como estaba y hacer este experimento. No lo sé, no sé qué te ha parecido a ti las sprint race. No, yo me río porque a mí tampoco me gustaron, pero también estoy abierto a que se pruebe, ¿no? Porque en definitiva yo sé que hay gente que sí le gustó, entonces no puedo ser tan negligente como decir, no, a mí no me gusta, no hay que hacerlo. O sea, Claro. a mí no me gusta, voy a ver si me pueden convencer. En algún punto es interesante que haya una carrera el sábado, pero yo también soy de los puristas que no le gusta tocar mucho la Fórmula 1. Lo que pasa es que voy a hacer un juego de palabras. Vamos a ver si vemos las carreras sprint, porque parece que está complicado por un tema de presupuesto. Sí. Esto es del día de hoy, ¿no? De última hora, que hasta se rumorea, ya lo dijo Zak Brown, el director del equipo McLaren, que es posible que no haya carreras sprint durante la temporada, esas 6 que estaban previstas. A mí me resultaba interesante que prueben. No me gusta mucho, pero bueno, en una de esas me convencen bueno, y listo, pido disculpas y seguimos para adelante. Pero parece que están en duda, ¿no? Al final no sabemos si va a haber o no por ese tema presupuestario, que el budget de este año es menor que el del año pasado, que es de 140 millones de euros, y no se va a poder trabajar por encima de eso. Y los Es equipos así. quieren mucho dinero por las carreras sprint, por los autos que se rompen, bueno, por todos los gastos que tienen, y aparentemente ahí está el conflicto, ¿no? Eso sí. En cuanto vamos a hablar un tanto de cómo va a ser lo que veremos durante el fin de semana, el viernes. A las 9 de la mañana, todos en hora local, veremos la rueda de prensa del piloto. A las 9 igualmente la verificación. De la 1 a las 2 y media veremos la primera sesión de entrenamientos libres. Se retorna a la hora y media de las prácticas libres, como lo que veamos el año pasado, que era solamente una hora. Tendremos de 15 a 16 horas, desde las 3 a las 4, tendremos la rueda de prensa de F de piloto. F de equipo. Desde las 5 a las 6 y media tendremos la segunda sesión de entrenamiento libre. El sábado, de 9 a 10 y media, la sesión de autógrafo, toda esta parte de marketing, toda esta parte que va dedicada al aficionado. De 12 a 3 a 1 de la tarde tendremos la tercera sesión de entrenamiento libre. Desde las 15 a las 4 tendremos la clasificación. El domingo a la 1:30 tenemos el desfile de piloto. A las 3, a las 15 tenemos la carrera y a las 18 la rueda de prensa oficial. Otra de las cosas que están establecidas es que la carrera tiene que ser 4 horas antes de que caiga el sol. Fer, en cuanto también veremos que por fin tendremos 23 grandes premios. El año pasado eran 23, pero se han quitado por el tema de este movimiento del COVID. ¿Cómo puede ser favorecer para nosotros los aficionados? Fantástico que haya mucho más carrera. Pero en cuanto al cuerpo técnico, ¿cómo ves tú que cada vez se quieran incluir más y más carrera? Contra Serie no está muy feliz con esta situación, ¿eh? No, no, seguramente. Los equipos no están tan felices. Yo creo que aquí
estamos en una etapa de transición con este tema de muchas carreras y de este organigrama que bien detallabas recién. Yo creo que si quieren hacer más carreras, porque encima quieren hacer más carreras, ¿no? Es decir, en el 2023 va a volver Qatar, que este año no va a estar por el Campeonato Mundial de Fútbol, es decir que de estas 23 ya habría 24 el año próximo. Quieren llegar a 25. Yo creo que tendrían que eliminar un día, hacer sábado y domingo y hacer más carreras, porque en definitiva al gran público, a la masa más grande de público, lo que le interesa es la carrera. En segundo plano le interesa la prueba de clasificación, pero hay mucha gente que no se interesa tanto sobre lo que pasa el viernes. Entonces, una forma de reducir costos y de reducir trabajo para el personal de la Fórmula 1 sería que el programa definitivo, tal vez para un año próximo más adelante, 1 o 2 años adelante, sea hacer más carreras y solamente sábado y domingo, o por lo menos, si van a hacer 25 carreras, que hagan 7 u 8 solamente de 2 días, ¿no? Como para compensar un poquito el trabajo. Si no, los equipos de Fórmula 1 van a tener que hacer un equipo suplente o un equipo competitivo, un equipo de mecánicos y de gente que lo dirige, que vaya a las carreras siguientes y que descansen un poco los que vienen ya muy trajinados, ¿no? Yo creo que es complejo el tema, no es fácil, lo tienen que resolver porque el trabajo, el límite de la dedicación así humana de los mecánicos tiene un límite también. Sí. No pueden hacer 25 carreras de 3 días y se pasan el año arriba de los aviones y en los autódromos, ¿no? Y también otra de las cosas era el tema de los triple header, todos esos back-to-backs También. que se hacen durante, y ahora no solamente veremos, por ejemplo, este año tenemos el Gran Premio de Miami, tenemos igualmente, retornará en Japón, tenemos otra vez Canadá. Claro, un triple header, Europa, América, América, Europa, claro, son jet Sí, lags, sí. son toda esta, el tema físico y mental para los mecánicos, para los pilotos incluso, es muy exigente, no es algo muy sencillo de llevar. Para los equipos pequeños, claro, se ha reducido el budget cap de los equipos, pero son cosas que ameritan una inversión, también ameritan mover una masa de personas que si bien no va a ser ahora con el tema del COVID, completamente todo lo que sea acreditado, digamos, o lo que sea estrictamente necesario, pero al final lo estrictamente necesario van a tener que ser toda esa masa de personas que al final se van a tener que mover de un espacio al otro. Yo Sí, recuerdo que era algo que me pongo a pensar ahora, cuando veíamos carreras de los 2000 que las temporadas terminaban en octubre, a final de septiembre la temporada ya estaba finita, ya estaba completamente terminada. Ahora casi llegamos a Navidad con el sí. tema de las uvas y todavía tenemos carrera. Claro, es fantástico, pero era que no estamos acostumbrados tampoco a, eso, a esa situación. Sí, ahí uno va viendo cómo evoluciona la Fórmula 1, ¿no? Porque antes de los 2000, bastante antes, en los 70, 80 teníamos carreras en enero. Aquí en Argentina y en Brasil se corría en enero, en Sudáfrica también, enero, febrero. Después hacía un paréntesis. En general los equipos venían a las carreras sudamericanas con los autos viejos del año anterior y presentaban en la primera carrera europea los autos nuevos, lo que era bastante lógico, ¿no? Porque seguían trabajando mientras tanto. Después, bueno, ya se eliminaron estos meses de enero, febrero, se arranca en marzo, se ordenó el calendario. Lo que pasa es que, como decías, este último año fue un poco por la pandemia, por todo lo que pasó y hacer 22 carreras y muchos triple header y algunos difíciles, ¿no? Porque ese último de hacer 2 carreras en América y de terminar el triple header en Qatar, eso fue muy doloroso. Una cosa es si se hacen en América o en Europa o en Asia, pero que sean carreras cercanas o en Medio Oriente. Pero se hicieron de manera difícil. Yo creo que en 2022 van a sufrir mucho en la segunda parte del campeonato. Después de las vacaciones, donde vienen muchas carreras seguidas. Por ejemplo, esa seguidilla de hacer 6 carreras en 7 semanas, por ejemplo, Sí. es decir, dos triple headers separados por una semana sola sin actividad, eso es muy duro. 6 carreras en 7 semanas es muy, pero muy duro, y toda la segunda parte del campeonato se va a sentir en 2022. Creo que a partir de ahí pueden empezar ya a pensar en hacer cambios en el calendario de esta manera. Sí, sin duda. Y otra de las novedades también que veremos es en cuanto a mercado de pilotos. Veremos cómo cambian en Alfa Romeo, veremos también cómo cambian en Mercedes, veremos también cómo hemos visto mucho a Alex Albon que retorna a la Fórmula 1. Título personal, me gusta muchísimo el piloto anglo-tailandés también. Y en cuanto ya para ir cerrando, porque estamos llegando ya a... Vemos la bandera 4 que nos la están ondeando allá al fondo.
En cuanto a título personal, Fer, según tú, no, claro, no sabemos nada de lo que podemos esperar de la categoría para ahora 2022. ¿Cómo esperas tú que sea el rendimiento y a título personal, qué esperas de esta temporada 72 en la historia de la Fórmula 1 a partir de Bahrein el 20 de marzo? Bueno, yo creo que vamos a seguir viendo una gran lucha entre Verstappen y Hamilton. Creo que Verstappen ha demostrado suficientemente que es el único piloto mentalmente fuerte para hacerle frente a Hamilton con un auto parecido, porque fuerte también es Fernando Alonso, como para hacerle frente. Ya, de hecho, bueno, le hizo frente con el Alpine en algunas carreras, batalla que disfrutamos muchísimo, por supuesto. Entonces, pero yo creo que Verstappen es tenemos un gran campeón en la Fórmula 1. Yo creo que ganó el título merecido, con justicia, muy controversial esa última carrera y sobre todo la última vuelta, pero no podemos caer en lo de juzgar un campeonato de 22 carreras, excepcional campeonato, por una última vuelta. Yo creo que hay que mirar el panorama completo, el macro panorama del torneo, y creo que Verstappen fue un justo campeón. Hamilton es un grande de la historia de la categoría, de eso no hay ninguna duda, ni por eso, ni por lo que digo lo estoy minimizando, pero bueno, este año se encontró, o el año pasado se encontró con un joven que va a hacer historia en la Fórmula 1, yo no tengo ninguna duda, de que llegó a la Fórmula 1, yo le dije al público de Latinoamérica que es el piloto por el que yo pagaría una entrada, si fuera público, Max Verstappen. Y bueno, viene cumpliendo con todo, y creo que va a cumplir mucho más. Lo que pasa es que son carreras de autos. Claro. Si este año el Mercedes tiene un segundo de diferencia, tranquilamente el campeón va a ser Lewis Hamilton. Si hay para pelear, bueno, podemos ver, a ver si se pudiera sumar Ferrari sería glorioso para la categoría, si se pudiera sumar McLaren, como te decía antes, con algunas victorias del PIN. Yo creo que se armaría una gran temporada, pero creo que entre Verstappen y Hamilton van a seguir batallando en lo más alto. Yo te soy sincero, Fer, a mí lo que hemos visto durante el Gran Premio de Abu Dhabi, yo de momento estaba trabajando, bueno, sigo trabajando en una cafetería los fines de semana. Y he metido mi iPad en un hueco muy pequeñito al lado de la máquina de café. Claro, la he puesto en mute, para que no hace ruido ni afectar a las personas que estaba sirviendo. Claro, yo veo los últimos giros y no podía creer, llegó un momento en que yo me he quedado completamente congelado con lo que estaba mirando. Y digo, pero yo no quiero estar aquí, yo quiero estar al frente de una tele pudiendo ver la carrera, porque era algo espectacular que se definiera como el 2008. Claro, en 2008 yo era muy pequeñito y no estaba sirviendo café. Pero en ese momento, todos los flashbacks que me recordaban Timo Glock, Massa, o sea, era algo completamente espectacular lo que vimos al final de la categoría. Y esperemos que, y no fue solamente, no ha sido solamente, únicamente en Abu Dhabi donde vimos esto. Lo vimos en Silverstone, lo vimos en Monza. En Bahrein, desde la primera carrera, claro. O sea, recuerdo el tema de Bahrein, cuando estábamos viendo que, claro, ya ahí la lucha vaticinaba lo que podía tener para esa temporada que ya es historia y que ahora viene otra. Pero las ansias son muy grandes. Digamos que también para el tema de los test de Fórmula 1, recordar que son 3 días y 3 días en Barcelona y 3 días en Bahrein. Esperemos que podamos entrar en las test de pretemporada aquí en Barcelona. De momento, se esperan que sea lamentablemente a puerta cerrada. Sí. Son del 23 al 25 de febrero y después parten a Bahrein para hacer del 12 al 15 para comenzar el 20 de marzo. Esperemos que puedan ser a puerta abierta para poder mirar y que, claro, hay muchos secretos, se quiere pretender también no hacer tanta fotografía de no solamente de equipos, sino todos los que venimos de fuera, digamos, de la periferia de todos los equipos. Pero bueno, ya eso, Fer, te agradecemos muchísimo todo el equipo de Benzinaio, el templo de la F1 en español, por tu valioso tiempo, también por agradecerte este tiempo que nos has dado de tus vacaciones y que pronto te escucharemos comenzando con la temporada 2022 y recordar que Fer es la voz de Latinoamérica y de toda América con el tema de la Fórmula 1.
con Fox Sport, también escuchamos muchísimo a Juan Fosserolli, a Chocho López, también a Diego Meía, que creo que está aquí en Madrid, eco, que Diego vive en España, sí. Ahora ya hace un par de años que no está trabajando con nosotros, pero bueno, siempre estamos ligados de alguna manera. yo me lo he encontrado al Diego en las prácticas del 2019, me lo he topado así en la parte de la salida de la curva 13, también estaba en la fábrica también, Juan que me lo he encontrado en un centro comercial, también, pero muy placentero poder encontrarse con personas tan amables, personas también con ganas de participar en medios tan pequeñitos como nosotros, con, digamos, personas tan grandes como vosotros, podéis ser No, tan personas como con personas tan pequeñas como nosotros que estamos como piano a no, piano. no, no. No, somos eh, todos iguales. Mira, es decir, nosotros, todo el equipo, somos todos apasionados de la Fórmula Uno. Esta es la primera nota que hago en el año, ¿no? Porque la verdad que terminé cansado y después del Gran Premio de Abu Dhabi me pasé 10 días haciendo notas mañana, mediodía, tarde y noche para claro. distintos medios, y porque fue un boom, ¿no? Fue una explosión el campeonato. Y cuando antes de las fiestas es como que cerré la cortina, bajé la persiana y dije, no hablo más hasta marzo, hasta que arranquemos nosotros en marzo. Bueno, ahora pasó esto sin ningún problema, con muchísimo gusto. La verdad que estoy extrañando la Fórmula Uno, ¿eh? Me pongo a hablar y no termino más, ya te habrás dado cuenta. Así que nada, te agradezco mucho, fue muy interesante, la pasé muy bien y estoy hablando de lo que me gusta, así que no puedo estar mejor. Muchísimas gracias por esto. No, gracias a ti, Fer. Recordar a tus cuentas de redes sociales, F1 Tornello. También recordar que lo puedes seguir en Twitter, ¿cierto? Sí, sí, en Twitter En- y aquí en Instagram también. También nos puedes seguir en arroba Leo Leone y en arroba Benzinaio, el templo de la F1 en español. Este episodio estará en este formato aquí en Instagram Live. Lo extraeremos y a posteriori lo tendremos en formato audio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de audio digitales. Fer, Bueno, Leo, muchas te agradezco gracias. muchísimo. Que vaya muy bien. Atención con el calor. Y pronto nos escuchamos de nuevo aquí con la Fórmula 1 y agradecido un millón, ¿eh? Así es, a tus órdenes y espero que disfrutemos juntos, ¿eh? Y con todo el público una gran temporada también. Seguro que sí. Grazie mille, que vaya bien y hasta la próxima. Gracias.